La pastelería La Mallorquina de Madrid estaba llena aquel sábado por la mañana cuando Diego Navarro entró para encargar una tarta para su enésima cena de gala. Multimillonario del sector inmobiliario, CEO de Navarro Propiedades, estaba acostumbrado a tenerlo todo inmediatamente. Pero aquella mañana vio algo que lo detuvo en seco. Una mujer joven, pelo recogido en una coleta despeinada, ojos hinchados de lágrimas contenidas, estaba cancelando el pedido de la tarta de cumpleaños de su hijo. El niño, quizás 7 años, tiraba de la manga de su madre suplicando que no lo hiciera. Ella susurraba que no había suficiente dinero, que celebrarían de otra manera. El pequeño no lloraba, pero en sus ojos había una resignación que ningún niño debería conocer. Diego estaba a punto de salir. Era una escena privada, un dolor que no le concernía. Pero entonces el niño dijo algo que lo clavó en el sitio, algo que cambiaría no solo aquella mañana, sino el resto de su vida. Porque a veces un único momento de humanidad puede revelar quién eres realmente. Y Diego estaba a punto de descubrir algo sobre sí mismo que había olvidado hace tiempo. La pastelería La Mallorquina se encontraba en la Puerta del Sol, una de las zonas más emblemáticas de Madrid. Diego Navarro iba cada sábado por la mañana para encargar dulces para sus eventos empresariales. A 42 años, era uno de los hombres más ricos de España. Su imperio inmobiliario valía más de 2.000 millones de euros. Diego encarnaba el éxito español en su versión más pulida. Alto, cabello negro con algunas hebras grises, siempre llevaba trajes Loewe hechos a medida. En la muñeca brillaba un Audemars Piguet de 150.000 euros. Pero el éxito tenía un precio. Divorciado desde hacía 3 años, veía a su hija Carmen solo 2 fines de semana al mes. Vivía en un ático de 5 millones de euros en el barrio de Salamanca, pero siempre volvía a casa en un silencio que ningún lujo podía llenar. Aquella mañana de marzo, entró en la pastelería con su actitud distante habitual, pero se detuvo al ver la escena en el mostrador. Una mujer joven, quizás 30 años, llevaba vaqueros sencillos y una chaqueta vaquera gastada. El pelo castaño estaba recogido en una coleta apresurada. Junto a ella había un niño con grandes ojos marrones que miraba las tartas con un anhelo que partía el corazón. Diego escuchó la conversación sin querer. La mujer, Carmen, estaba cancelando el pedido de una tarta de chocolate para el cumpleaños de su hijo Pablo. Una simple tarta con decoraciones de superhéroes que había encargado 2 semanas antes. El niño cumpliría 7 años al día siguiente. Carmen explicó con voz baja que había surgido un imprevisto, que ya no podía permitirse los 120 euros. Haría algo en casa. Pablo tiró de la manga de su madre preguntando si al menos podían comprar una porción, solo una para celebrar. Carmen se agachó hacia él, los ojos húmedos, y le susurró que el dinero se había necesitado para pagar una visita médica urgente para la abuela. La abuela estaba enferma y necesitaba medicinas. La tarta podía esperar, la abuela no. Pablo asintió con una madurez terrible para un niño de casi 7 años. No lloró, no hizo berrinches, solo dijo que entendía, que estaba bien, pero en sus ojos había esa resignación que ningún niño debería conocer. Diego permaneció inmóvil mientras Carmen completaba la cancelación. La dependienta le devolvió los 30 euros de anticipo. Carmen los tomó con manos temblorosas, los guardó en la cartera gastada, tomó la mano de Pablo y se dirigió hacia la salida. Algo se movió dentro de Diego. Una emoción enterrada durante años. Por un momento se vio a sí mismo en ese niño. Vio al Diego de hace 35 años, criado en un piso de 2 habitaciones en Vallecas, barrio obrero de Madrid. Vio a su padre trabajador que se partía la espalda 60 horas a la semana. Vio los cumpleaños celebrados con tartas caseras porque las de pastelería eran demasiado caras. Antes de que pudiera pensarlo, Diego se movió. Los alcanzó cuando estaban a punto de salir. Carmen se volvió sorprendida y desconfiada al ver al hombre con traje caro. Se tensó instintivamente. Diego dijo rápidamente que había oído por casualidad lo de la tarta. Quería hacer algo, si ella se lo permitía. Carmen preguntó qué quería decir, la desconfianza aumentando. Diego vaciló, luego dijo que quería pagar la tarta. Para el cumpleaños de Pablo. Como regalo, nada extraño, solo un gesto amable. Carmen se puso completamente rígida. Su rostro se endureció.
Dijo con voz firme que no necesitaba caridad de desconocidos. Agradeció la intención, pero estaban bien. Se dio la vuelta para irse. Diego sintió algo derrumbarse. Reconoció la dignidad en la voz de Carmen, la misma dignidad que su madre siempre había mantenido incluso en los momentos más difíciles. Antes de que se fueran, Diego dijo algo que no había planeado. Dijo que entendía, que él mismo había crecido pobre, que su madre hacía las tartas en casa porque no podían permitirse las compradas, y que si pudiera volver atrás, daría cualquier cosa por poder darle a su madre aunque fuera un día sin preocupaciones. Carmen se detuvo, se volvió lentamente a mirarlo. Esta vez en sus ojos había algo diferente, curiosidad o reconocimiento de algo auténtico. Diego continuó. Dijo que no era caridad, era memoria, era respeto por todas las madres que hacen milagros con nada. Era el intento de devolver algo a alguien que le recordaba de dónde venía y qué había olvidado en el camino hacia el éxito. Carmen lo estudió en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a Pablo, que la miraba con ojos llenos de esperanza. Respiró profundo y dijo que aceptaba, pero no como caridad, como préstamo. Le devolvería el dinero en cuanto pudiera. Tenía su orgullo. Diego asintió con una pequeña sonrisa. Dijo que estaba bien, sin prisa. Luego se volvió hacia Pablo y le preguntó qué quería en la tarta. Pablo dijo con voz emocionada que quería Spider-Man porque Spider-Man siempre ayudaba a la gente. Diego se agachó a la altura del niño y le dijo que Spider-Man era una excelente elección, porque los héroes verdaderos no eran los que tenían superpoderes, sino los que ayudaban a otros incluso cuando era difícil, como su mamá, que era la heroína más grande que conocía. Pablo sonrió, una sonrisa enorme. Carmen se llevó una mano a la boca, los ojos finalmente llenos de lágrimas. Volvieron dentro juntos. Diego encargó no solo la tarta original, sino también dulces para la fiesta, globos, decoraciones. Cuando la dependienta dijo el total, 450 euros, Carmen palideció y empezó a protestar. Pero Diego levantó la mano suavemente diciendo que un héroe como Pablo merecía una fiesta de héroe. Carmen agradeció con voz rota por la emoción, prometiendo de nuevo que devolvería todo. Diego le dio su tarjeta de visita con el número personal, diciendo que no había prisa, pero si necesitaba cualquier cosa, podía llamarlo. Mientras salían, Pablo se volvió y gritó, «¡Gracias, señor!». Diego levantó la mano en un saludo, sintiendo algo cálido en el pecho que no sentía desde hacía años. Aquella tarde, Diego volvió a su ático vacío, pero por primera vez en años, el silencio no le pesó tanto. Seguía pensando en la sonrisa de Pablo, la dignidad de Carmen, el modo en que un simple gesto había creado una conexión humana que había olvidado que podía existir. No sabía aún que aquella mañana había cambiado no solo el cumpleaños de un niño, sino toda la trayectoria de su vida y de la vida de Carmen, porque a veces las historias más importantes comienzan de las formas más simples. 3 días después, Diego estaba en su oficina en la Torre Picasso cuando su móvil sonó. Era un número que no reconocía. Normalmente nunca respondía a números desconocidos, pero algo lo impulsó a contestar. Era Carmen. Su voz temblaba ligeramente mientras se disculpaba por molestar. Dijo que tenía su número de la tarjeta que le había dado y solo quería agradecerle otra vez. La fiesta de Pablo había sido perfecta. El niño nunca había sonreído tanto. Había sido el mejor día de su vida. Diego sintió ese calor en el pecho de nuevo. Le dijo que se alegraba, que Pablo merecía cada momento de felicidad. Hubo un silencio incómodo. Luego Carmen dijo algo que lo sorprendió. Preguntó si podían encontrarse para un café. Quería hablar con él sobre cómo empezar a devolver el dinero, quizás establecer un plan de pago mensual. Diego estaba a punto de decir que no había prisa, que podía olvidar la deuda, pero algo lo detuvo. Se dio cuenta de que quería verla de nuevo. Quería saber su historia, entender quién era esa mujer que mantenía la dignidad incluso cuando la vida la ponía de rodillas. Dijo que estaría encantado de tomar un café, pero no para hablar de dinero, solo para hablar. Se encontraron al día siguiente en un pequeño bar cerca de Atocha, lejos de los lugares elegantes que Diego frecuentaba. Carmen llegó temprano, nerviosa, arreglándose constantemente el pelo. Cuando Diego llegó en vaqueros y jersey en lugar del traje habitual,
Ella pareció relajarse un poco. Pidieron café y croissants y empezaron a hablar. Carmen le contó su historia sin autocompasión, solo hechos desnudos. Se había quedado embarazada a 23 años de un novio que prometió estar a su lado. Cuando Pablo nació, él desapareció sin dejar rastro. Nunca la había buscado, nunca había querido conocer a su hijo. Los padres de Carmen habían muerto en un accidente de tráfico cuando Pablo tenía 2 años. La única familia que le quedaba era su abuela, la madre de su padre, que ahora tenía 80 años y problemas de salud crecientes. Vivían juntas en un pequeño piso en Carabanchel. Carmen trabajaba como cajera en un supermercado, turnos larguísimos por 800 euros al mes. Nunca alcanzaba, pero hacía lo que podía. Diego escuchó en silencio, sintiendo crecer dentro de él un respeto profundo por esta mujer. No se quejaba, no pedía lástima, simplemente contaba su vida como un hecho, algo que gestionar, no algo que la aplastara. Cuando fue el turno de Diego de hablar, se sintió extraño. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, de su verdadera historia, pero con Carmen parecía natural. Le contó de su infancia en Vallecas, de su padre que trabajaba en una fábrica, de su madre que hacía limpiezas en casas ajenas, de cómo había estudiado de noche después del trabajo, sacado 2 carreras, construido la primera pequeña inmobiliaria con un préstamo que tardó 10 años en pagar. Le contó del matrimonio con una mujer de la alta sociedad madrileña que se había casado con él por el dinero que había acumulado, de cómo el matrimonio había estado vacío desde el principio, del divorcio que había sido un alivio para ambos, pero que le había quitado a su hija Carmen, que la madre había alienado de él con años de venenos sutiles. Carmen escuchó sin juzgar. Cuando Diego terminó, dijo algo que lo impactó profundamente. Dijo que el éxito no te libera del dolor, solo cambia el tipo de dolor que sientes, que a veces quien lo tiene todo materialmente es más pobre que quien no tiene nada, pero tiene relaciones verdaderas. Hablaron durante 3 horas. Cuando finalmente se levantaron para irse, Diego se sentía diferente, más ligero, más conectado, más vivo de lo que se había sentido en años. Carmen pareció sentir lo mismo. Mientras se despedían, Diego hizo algo impulsivo. Le preguntó si podían volver a verse, no por el dinero, sino simplemente porque hablar con ella era lo más real que le había pasado en mucho tiempo. Carmen vaciló, luego asintió con una pequeña sonrisa. Dijo que le gustaría. Empezaron a verse regularmente. Un café a la semana se convirtió en 2, luego 3. Diego comenzó a conocer a Pablo, llevándolo al parque, jugando al fútbol con él, contándole historias. El niño se encariñó rápidamente, viendo en Diego una figura paterna que nunca había tenido. Carmen al principio era cautelosa, protegiendo su corazón y sobre todo el de su hijo. Pero lentamente, inevitablemente, empezó a confiar. Empezó a ver más allá del traje caro, a ver al hombre que Diego realmente era bajo todo ese éxito. Un hombre solitario que había olvidado lo que significaba conectar verdaderamente con alguien. 2 meses después de aquel primer café, Diego hizo algo que sorprendió a todos. Le ofreció a Carmen un trabajo en su empresa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. No caridad disfrazada, especificó inmediatamente. Un trabajo real en la oficina de atención al cliente, donde su capacidad de conectar con la gente sería valiosa. Sueldo de 3.000 euros al mes, contrato regular, beneficios completos. Carmen lo miró con ojos desorbitados. Era 4 veces lo que ganaba en el supermercado. Podía finalmente darle a Pablo las cosas que necesitaba, pagar mejores cuidados para la abuela, vivir sin la ansiedad constante de no llegar a fin de mes. Pero vaciló. Preguntó a Diego si era por lástima, si se sentía obligado por la amistad que se había creado. Diego la miró a los ojos y dijo con honestidad total que no era lástima. Había visto cómo se relacionaba con la gente, cómo hacía que otros se sintieran escuchados y valorados. Esa era una habilidad rara que su empresa pagaría generosamente. Y sí, quería ayudarla, pero no como benefactor, como amigo que reconocía talento donde otros solo veían circunstancias. Carmen aceptó, las lágrimas finalmente fluyendo libremente. Por primera vez en 8 años, desde el inicio del embarazo, se permitió esperar que las cosas pudieran realmente mejorar.
6 meses después, Carmen trabajaba en la empresa de Diego y estaba destacando. Su capacidad natural de empatizar con los clientes, de entender sus necesidades reales detrás de las peticiones superficiales, la hizo rápidamente indispensable. Los clientes la solicitaban específicamente, pero estaba sucediendo algo más, algo que ninguno de los dos quería admitir abiertamente. La amistad entre Diego y Carmen se estaba transformando en algo más profundo. Pasaban cada vez más tiempo juntos, cenas después del trabajo, fines de semana en el parque con Pablo, tardes tranquilas en casa de Carmen, donde Diego ayudaba a Pablo con los deberes mientras Carmen preparaba la cena. Diego se encontró comparando cada mujer que conocía con Carmen y todas resultaban superficiales, vacías. Empezó a rechazar invitaciones a cenas de gala, prefiriendo una tarde sencilla con Carmen y Pablo. Su ático de 5 millones empezó a parecerle una prisión dorada. Carmen, por su parte, luchaba con sentimientos que la asustaban. Se estaba enamorando de Diego, pero tenía miedo. Miedo de que fuera temporal, un capricho de un hombre rico aburrido. Miedo de exponer a Pablo a otra decepción si las cosas no funcionaban. Miedo de que la diferencia entre sus mundos fuera demasiado grande para superarse. El punto de inflexión llegó una tarde de septiembre. Diego había invitado a Carmen y Pablo a cenar en su ático, queriendo compartir con ellos su espacio personal. Mientras Pablo exploraba fascinado el apartamento enorme, Carmen y Diego se encontraron en la terraza, mirando Madrid iluminado bajo ellos. Diego tomó la mano de Carmen, un gesto simple pero cargado de significado. Le dijo que tenía que decirle algo. En los últimos 6 meses, se había convertido en una persona diferente. Había redescubierto partes de sí mismo que creía muertas. Había recordado lo que significaba sentir, conectar, preocuparse por alguien más allá de sí mismo. Se había enamorado de ella, no de una idea romántica, sino de ella verdaderamente, de su fuerza, de su amabilidad, a pesar de todo lo que había pasado, del modo en que amaba a Pablo con una pureza que él había olvidado que podía existir, del modo en que lo hacía sentir visto por quien realmente era, no por lo que poseía. Carmen sintió las lágrimas subir. Dijo que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para su mundo. Miedo de que la diferencia entre ellos fuera demasiado grande. Miedo de arruinar todo lo que habían construido. Diego le tomó el rostro entre las manos con delicadeza. Le dijo que su mundo sin ella estaba vacío y frío a pesar de todos los lujos. Que no quería una mujer que se adaptara a su mundo. Quería construir un mundo nuevo con ella. Que Pablo ya era más su hijo de lo que Carmen, que lo evitaba desde hacía años, había sido nunca. Se besaron mientras Madrid brillaba bajo ellos, y en ese momento ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. Ya no era el encuentro casual en una pastelería. Se había convertido en algo real, profundo, quizás el comienzo de una vida juntos. Pero naturalmente nada tan hermoso podía permanecer simple. El mundo de Diego notó la relación y reaccionó con la crueldad predecible de la alta sociedad madrileña. Los socios comerciales cuchicheaban. Los periódicos de cotilleo publicaron fotos de Diego con la cajera, pintando a Carmen como una cazafortunas. La exmujer de Diego, Alejandra, vio una oportunidad. Empezó a usar la relación contra él, diciéndole a su hija Carmen que el padre había sustituido a su familia con una mujer cualquiera y su niño. Carmen, ya alienada por años de manipulaciones, rechazó completamente ver o hablar con Diego. Carmen leía los comentarios online, las cosas horribles que la gente decía. Que estaba usando a Diego por el dinero, que era una madre soltera desesperada que había enganchado a un rico, que Pablo no era hijo de Diego y no tenía derecho a esa vida. Cada palabra era un golpe a su ya frágil autoestima. Una noche se derrumbó en brazos de Diego, llorando y diciendo que quizás habían cometido un error, que quizás estar juntos hacía más daño que bien, que no valía la pena arruinar la reputación de Diego, la relación con su hija, todo por una relación que el mundo veía como equivocada. Diego la abrazó fuerte y le dijo algo que ambos recordaron por el resto de sus vidas. Le dijo que había pasado 40 años de su vida preocupándose por lo que pensaran los demás. Se había casado con la mujer correcta, frecuentado los lugares correctos,
construido el éxito correcto. Y todo eso lo había hecho miserable y vacío. Con ella había encontrado algo real. Con Pablo había descubierto lo que significaba ser un verdadero padre. No solo un cajero automático que hacía visitas programadas. No renunciaría a esto porque la sociedad madrileña tuviera opiniones. Esa gente no estaría allí en los momentos importantes. Ella y Pablo sí. Carmen se aferró a él, queriendo creerle pero aún asustada. Diego tomó una decisión esa noche. Afrontaría todo esto públicamente, claramente, sin vergüenza. 2 semanas después, Diego organizó una rueda de prensa. Los periodistas llegaron esperando un anuncio empresarial. En cambio, encontraron algo completamente diferente. Diego habló de su relación con Carmen abiertamente. Contó cómo se habían conocido, del momento en la pastelería que lo había cambiado todo. Habló de cómo Carmen le había enseñado lo que significaba ser humano de nuevo, de cómo Pablo le había mostrado lo que significaba ser un padre presente. Afrontó directamente las acusaciones. Sí, Carmen había sido cajera. Ahora era una excelente profesional en su empresa, ganada por mérito. Sí, venía de un origen modesto, exactamente como él antes de hacerse rico. Sí, era madre soltera, y eso la hacía más fuerte, no más débil. Dijo que si la sociedad madrileña tenía un problema con él, amando a una mujer real en lugar de un trofeo, podían irse todos al infierno, que había pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de gente que no significaba nada para él. La conferencia se volvió viral. Algunos lo criticaron por la vulgaridad, pero muchos, muchísimos, lo aplaudieron. Las cartas empezaron a llegar de gente común diciendo que habían sido inspirados, que era bueno ver a alguien rico elegir el amor real sobre la apariencia. Algo inesperado sucedió. Su hija Carmen vio un video de la conferencia. Por primera vez vio a su padre no como el frío empresario que su madre pintaba, sino como un hombre vulnerable que admitía sus errores y elegía el amor. Llamó a Diego esa noche por primera vez en 2 años. La conversación fue difícil, llena de dolor e incomprensiones por ambas partes, pero fue un comienzo. Carmen dijo que quería conocer a la otra Carmen y a Pablo, que si eran tan importantes para su padre, merecían una oportunidad. 1 año después de aquella rueda de prensa, Diego y Carmen se casaron en una ceremonia pequeña pero perfecta, no en la catedral con cientos de invitados de la alta sociedad, sino en la pequeña iglesia donde la abuela de Carmen se había casado 60 años antes. Había 30 personas, las personas que realmente importaban. Su hija Carmen fue la dama de honor, habiendo construido lentamente una relación con la otra Carmen que era sorprendentemente genuina. Pablo fue el portador de los anillos, prácticamente reventando de orgullo en su pequeño smoking. Pero el momento más significativo llegó después de la ceremonia. Diego se arrodilló frente a Pablo, ahora de 8 años, y le preguntó si podía adoptarlo legalmente, si Pablo quería que él fuera oficialmente su papá. Pablo miró a su madre, que estaba llorando de alegría, luego a Diego. Con voz seria para un niño tan pequeño, preguntó si esto significaba que estarían siempre juntos, que Diego nunca se iría. Diego prometió que estaría allí para cada cumpleaños, cada partido de fútbol, cada momento importante y no importante, que ser padre no significaba compartir el ADN, significaba elegir cada día estar presente. Pablo se lanzó a los brazos de Diego, y en ese momento todo tuvo sentido. Todos los caminos tortuosos, todos los errores, todas las dificultades habían llevado a esto. Una familia verdadera, construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre la elección consciente de amarse. Diego vendió el ático y compró una casa más pequeña pero cálida cerca del retiro donde Pablo jugaba. Redujo las horas de trabajo, delegó más, eligió estar presente en lugar de ser rico. Carmen continuó trabajando pero con equilibrio, sabiendo que finalmente podía respirar sin la ansiedad constante. La abuela de Carmen, que todos llamaban Abuela Rosa, vivió lo suficiente para ver a su nieta feliz, a su bisnieto con un padre, y murió pacíficamente rodeada de una familia que la amaba. 5 años después de aquel primer encuentro en la pastelería, Diego y Carmen estaban sentados en su cocina, mientras Pablo y su hija Carmen, sorprendentemente unidos como hermanos, jugaban en el jardín. Miraron las fotos del primer cumpleaños de Pablo después de conocerse.
La tarta con Spider-Man que había empezado todo. Carmen dijo que a veces se preguntaba qué habría pasado si aquella mañana no hubiera decidido cancelar el pedido de la tarta, si se hubiera quedado en casa, si se hubiera avergonzado demasiado para entrar en aquella elegante pastelería. Diego la besó suavemente y dijo que el universo habría encontrado otra forma de hacerlos encontrar, porque algunas conexiones están destinadas, no por magia o destino romántico, sino porque dos personas se reconocen mutuamente como hogar. La historia del millonario y la madre soltera se convirtió en leyenda en Madrid, pero no como cuento romántico. Como recordatorio de que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, que el amor verdadero no conoce clases sociales, que a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es un momento de amabilidad humana. Diego cambió el modo en que hacía negocios, implementando programas para ayudar a familias monoparentales, ofreciendo trabajos a personas que otros ignoraban por origen equivocado. Carmen se convirtió en directora del programa, usando su experiencia para identificar talentos donde otros solo veían pobreza. Pero más importante, construyeron una vida basada en una lección aprendida en aquella pastelería, que la verdadera riqueza no se mide en euros o estatus, se mide en momentos compartidos, en lágrimas secadas, en sonrisas de niños, en promesas cumplidas. Se mide en la elección diaria de ver la humanidad en otros y responder con la propia. Y todo había comenzado con una tarta de cumpleaños cancelada y un desconocido que decidió recordar de dónde venía. Dale like si crees que la amabilidad puede cambiar el mundo. Un gesto a la vez. Comenta si tú también has ayudado alguna vez a un desconocido o has sido ayudado en un momento difícil. Comparte esta historia para recordar que el amor verdadero no conoce barreras de clase o estatus. Suscríbete para más historias que demuestran cómo un solo acto de humanidad puede transformar vidas. A veces las historias más hermosas comienzan en los momentos más simples. Una tarta cancelada. Un niño que intenta no llorar. Una madre que mantiene la dignidad incluso cuando el corazón se rompe. Y un desconocido que decide recordar su propia humanidad. Porque al final, lo que nos define no es cuánto poseemos, sino cuánto estamos dispuestos a compartir. No cuán ricos somos, sino cuán ricos de corazón.